hemos estado hablando era la mitosis. Decíamos que es un proceso de división celular. Por lo tanto, esa división celular es para las células somáticas, que quiere entonces decir que es solamente para las células, decimos, somáticas del cuerpo, o soma significa cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos que traer a colación que ese tipo de células tener una carga que nosotros, perdón, ya me cambié de diapositiva. Esa carga le vamos a denominar que se llama carga diploide. La carga diploide es aquella que nos va a decir que tiene dos juegos de cromosomas. Estos dos juegos de cromosomas van a tener el papá y una copia de la mamá. Por lo tanto, decimos que es cualquier célula del cuerpo que no vaya a ser ovocito o espermatozoide. ¿Por qué? Porque el ovocito o el espermatocito, pues en efectivo va a tener carga haploide. ¿Qué quiere decir esto? Que así como lo vemos en la diapositiva, la carga haploide solamente trae un solo juego de cromosomas. Esto entonces a su vez nos hace que la meiosis vaya a ser solamente para la célula del espermatocito y del ovocito, y que entonces se van a juntar en la fecundación. Y en la fecundación nosotros vamos a tener, si es que llega a unirse el óvulo con el espermatozoide, ya un nuevo ser. ¿Por qué? Porque se va a juntar, decimos, el genoma de lo que es el ser humano. Y el ser humano, su genoma, nos dice, voy a cambiar de diapositiva, el genoma humano nos habla de que está en un cariotipo, un mapa. El cariotipo es una prueba médica donde se extrae sangre para verificar entonces cómo está el genoma humano. Y por lo tanto, el genoma humano va a estar acomodado en sus 46 cromosomas del 1 al 46, como del 1 al 23, perdón, como se ve aquí en la imagen. Y esos entonces decimos que del 1 al número 22 le vamos a denominar que son cromosomas autosomas, o también se le denomina asexuales. Pero por lo tanto decimos que son 22 parejas de cromosomas iguales, homólogos. Entonces, a esos 22 pares de cromosomas les puedo llamar autosomas o asexuales. Todos estos entonces van a tener la información genética de cómo funciona cada una de esas células que se encuentran, decimos, en cada uno de esos cromosomas, y de cómo están estructurados. Por lo tanto, es del 1 al 22. Ahora bien, nosotros hablamos que hay un solo cromosoma que es precisamente para la meiosis, que es el tema del día de hoy. Esa meiosis decimos que es para poder tener la división celular de este último cromosoma. Este último cromosoma nosotros le vamos a denominar que se llama heterocromosoma sexual. Decimos que este cromosoma, o sea, se puede denominar heterocromosoma o también cromosoma sexual. Nos determina el sexo de una persona. Entonces, quiere decir que si aquí yo, como la imagen, aquí que está de colores, estoy viendo una X y una Y, nos vamos a estar refiriendo que de lo que estamos hablando es de un hombre. XY en el cromosoma entonces par 23, cuando nosotros lo encontramos, estamos haciendo la referencia de que es un caballero, de que es un niño. Y si nosotros entonces lo encontramos un 2X,
entonces será una niña. De ahí el principio de cuenta que nosotros estamos observando los cromosomas tal y como son. Tenemos que traer ahorita, voy a poner una diapositiva donde quiero que vean las partes de un cromosoma para que se pueda entender mucho mejor. Decimos la división celular, esto que es meiosis o mitosis, porque a veces estamos hablando de los procesos que pasa el ADN en las divisiones y escuchamos centriolos, centrómeros y pues no sabemos de dónde salió, sabemos que es del núcleo, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es decimos, pues la función determinada o de dónde salió ese proceso y cuál va a ser pues el funcionamiento, el fin, ¿no? Bueno, aquí nosotros en la imagen estamos viendo un cromosoma. Ese cromosoma tiene características de cada una de sus partes. Nosotros siempre debemos de estar viendo que un cromosoma siempre se inicia por la parte más distal que nosotros le denominamos que son sus brazos largos. Entonces, un cromosoma se empieza a hacer por sus brazos largos y por lo tanto, en sus brazos largos decimos que van a tener como zapatitos. Estos zapatitos nosotros le vamos a denominar que son los telómeros. Los zapatitos sirven como si fueran estructuras que le dan soporte y seguridad al cromosoma cuando se está, decimos, formando. ¿Dónde se va a formar esto? Decimos, se va a formar obviamente en el núcleo. Se va a estar formando. El ADN está pasando por un proceso de, decimos, compactación o empaquetamiento. Cuando el ADN se compacta o se empaca, en la manera que se empaca es cromosoma, ¿sí? Que se va a empacar una vez que se haya corregido la información genética. Por lo tanto, nosotros aquí estamos observando que los telómeros pues son la base de fijamiento de soporte para que el cromosoma se siga empacando en forma, decimos, ascendente. Y por lo tanto, decimos que lo primero que se formó son estos brazos cortos. Entonces, perdón, brazos largos. Entonces, a esta parte del cromosoma le vamos a decir que son brazos largos. Ahora bien, nosotros vemos que el cromosoma siempre va a tener bandas, decimos como las que estamos observando aquí. Estas bandas van a servir porque las partes más repintadas son los genes, la información genética que está activa en nosotros, que está dominante en nosotros. Pero si ustedes son muy observadores, ustedes podrán ver que hay bandas que no están tan repintadas. Estas bandas van a ser la información genética que nosotros no expresamos, pero que se encuentra dentro de nuestra sangre. Ya les ponía yo la clase pasada el ejemplo, decimos, si yo decimos mi papá tiene los ojos de color azul, pero yo no los saqué azul, pues mi información decimos que no es dominante, es recesiva, va a quedar directamente en estas partes de forma recesiva. Y la dominante, al contrario, decimos que la dominante entonces se va a encontrar en estas porciones que son más coloreadas y que le vamos a denominar entonces los genes dominantes y los que puse en rojo los recesivos. Bien, entonces más adelante en el cromosoma encontramos una parte que nosotros vamos a definir que es como la cinturita del cromosoma. Pero esa cinturita del cromosoma nosotros le vamos a denominar que se llama centrómero.
También en algunos otros literaturas, libros, les podemos decir que son los centrosomas. Centrosomas, centrómeros, es correcto completamente. Entonces, ahí estamos haciendo la alusión de esta parte. Ok. Esta parte del cromosoma tener la información genética, decimos más fuerte, más pesada. ¿Por qué? Porque se compacta un poco más. De ahí el principio de cuenta que cuando nosotros vimos la mitosis, habían unos sitios específicos del centroma que se denominaban, decimos, cinetocoros, y que eran dos como si fueran ojales para poner ahí botones, de esos que se aprietan los botones. Entonces, a esas partes del cromosoma se le van a denominar cinetocoros. Los cinetocoros van a aparecer solamente cuando exista, decimos, la división celular, que se denomina, decimos, en la parte de la metafase. Entonces, estos son los cinetocoros. Voy a ponerle aquí. Cinetocoros. ¿Para qué sirven los cinetocoros? Para cuando la célula vaya, los núcleos de la célula en la división celular, vayan a jalar, decimos, a este cromosoma y los dejen divididos en dos cromátides. Entonces, esto se les llama cinetocoros. Muy bien. Ahora, después subimos y vamos a estar observando a dos brazos más pequeños. Esos dos brazos más pequeños, nosotros les vamos a llamar que son los brazos 2. Entonces nosotros aquí le vamos a poner que estos, por lo tanto, son brazos cortos. Brazos cortos. Ahí lo tenemos. Y por último, yo voy a tener como si fueran los deditos de esos brazos, de esas, decimos, las manos, ¿no? Y estos entonces son los satélites. Los satélites casi por lo regular están homólogos o decimos de forma paralela. Estos satélites son la punta final de un cromosoma que no tienen mucha relevancia, más que deben de estar de forma sincrónica o de forma, decimos, simétrica o de forma paralela. ¿Para qué? Para que la información sea bien, decimos, acomodada en el cromosoma y no tenga, decimos, modificaciones la información cuando se expresa el mensaje. El mensaje, acuérdense que se va a expresar, pues, de una manera que nos da la función, nuestros aparatos y sistemas o nuestra propia célula. Si llegara a tener algún error toda esa información genética, pues aquí sufrirían, decimos, una información anómala y esa información anómala se expresaría como si nosotros tuviéramos una enfermedad como tal. Muy bien. ¿Preguntas acerca del cromosoma, de las partes del cromosoma? Pregunto. ¿Que me pueda contestar? Yo tengo una, maestra. Sí, dígame, adelante. ¿Me puede repetir la clasificación de las bandas? Ok. Tengo bandas que son dominantes y bandas recesivas. Las dos que se hiperpigmentizan, se colorean más oscuras, y las que casi no se colorean, que les decimos hipocromáticas, serían las recesivas. Recesivas quiere decir que son la información que nosotros no expresamos, pero que viene en nuestro ADN. Y las dominantes, que son las hipercrómicas, las resaltadas más fuertes, son las que vamos a tener como dominantes, información que nosotros tenemos en el físico o tenemos en el funcionamiento. Ok, muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Gracias.
¿Alguna otra pregunta aquí acerca de esto? Ok, si no hay, entonces me paso a la siguiente. Entonces, el día de hoy, ya que vimos cómo están estos cromosomas, nosotros podemos todavía, antes de pasar directamente a la meiosis, que fue una de las tareas que les dejé, podemos ver que en este cariotipo, que es la prueba para verificar cómo está el ADN, el genoma, cómo están los cromosomas, podemos ver los cromosomas que se encuentran en pares, pero esos cromosomas nosotros los vemos que no tienen el mismo tamaño. Vemos que los cromosomas hay muy pequeños o hay muy gigantes. Vemos que los cromosomas tendríamos que definirlos con mucha precaución, con mucha cautela y con mucha imaginación. Voy a poner aquí el ejemplo de la primer par de cromosomas. Nosotros vemos que aquí están sus dos bracitos. Aquí está su centrómero y baja hasta sus brazos largos y que ahí está un cromosoma. Vamos a agarrar otro cromosoma en el par 15. Vemos los bracitos muy pequeños y los brazos muy largos. ¿Esto qué nos ayuda a determinar o qué nos lleva a pensar? Que ninguna persona es perfecta. Y yo llamaría, por eso es que no tenemos cromosomas tan perfectos como los que dibujamos nosotros. Entonces, esto nos lleva a decir, bueno, ¿y por qué no somos perfectos? Porque si fuéramos perfectos, nunca nos dolería la cabeza, nunca nos dolería el estómago, ¿sí? No tuviéramos enfermedades crónico-degenerativas porque serían perfectos. Entonces, esto es lo que nos lleva a estar viendo esta imagen de este cariotipo a una sola decimos determinación. La determinación es que entonces no hay cromosomas perfectos, tampoco hay, decimos seres humanos perfectos. Van a tener y vamos a tener siempre algún error de codificación. Sí, el ADN cuando se descompacta lo hace a diario, tiene que estar haciendo reordenamiento y tiene que estar cambiando las bases nitrogenadas que integran a los genes. ¿Para qué? Para que mejore la transmisión de la información. Es decir, está siempre en una mejoría completa. Pero ¿qué pasa cuando no tiene material? Decimos, para poder estar haciendo la reconstitución del material. Pues lo que va a estar haciendo es generando una nueva enfermedad, primero un trastorno, y que si esto no se corrige, ya como tal, se hace una enfermedad. Entonces, de ahí que tengamos que desórdenes alimenticios, un ejemplo, nos van a llevar a estar expresando un gen en la estructura de obesidad, ¿no? Entonces, ahí se activan unos genes o se desactivan otros genes. Nosotros vamos a estar refiriendo que todas las personas tenemos oncogenes, pero bueno, algunos lo desarrollan y otros no lo desarrollamos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a lo mejor no le damos el ambiente probable para que el gen del oncogen se llegue a expresar y se esté entonces generando un cáncer en algún tipo de tejido. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien, la clase pasada también veíamos que antes de estarse dividiendo una célula pasa por un estado de latencia de crecimiento al cual se le denomina interfase. Esta interfase, nosotros característicamente decimos que tiene pues la etapa G0 cuando nace, G1, fase de síntesis, fase G2. Entonces son 4 fases. La primera en G0 nació la célula. La G1, nosotros decimos que
tiene que crecer hasta su tamaño normal, la célula, y desarrollar todos sus componentes por dentro para que se puedan hacer sus funciones normales. Después, la fase de síntesis se ubica solamente hacia la parte del núcleo. En la parte del núcleo, nosotros decimos que en ese de síntesis se duplica el genético, se prepara para poderse replicar más adelante. En la fase de G2 empieza entonces el ARN a aparecer y empieza la cromatina. La cromatina sería toda la información genética del ADN y el ARN, preparándose para entrar entonces a la división celular, ya sea la mitosis y la meiosis. Muy bien. Después nosotros veíamos que empieza la mitosis. Y la mitosis es que de una célula madre se obtengan dos células idénticas con carga diploide. Y diploide habíamos dicho que son 46 cromosomas, dos copias de esos juegos de cromosomas. Decimos que en la mitosis vamos a tener la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Nosotros decimos que de la profase obtenemos, decimos, el cambio de generación de estar generando centriolos y se rompe la membrana nuclear. De la metafase, nosotros decimos que se alinearon los cromosomas y salen de los centriolos bandas de proteínas que se agarran de la cinturita de los cromosomas en una parte que nosotros vimos, los cinetocoros, y que en la metafase queda lo que nosotros le denominamos uso mitótico, que es entonces cada cromosoma tomado de la cintura hacia cada uno de los polos de la célula. En la anafase se separan estos, decimos, jalan estos, decimos, centriolos a los cromosomas y queda dividido, decimos, el cromosoma ahora en cromátides. Y las cromátides se van a cada uno de los. En la telofase, la última fase, tiene que volverse a formar la membrana nuclear. Al formarse la membrana nuclear, también decimos que las cromátides, que eran pequeñas, ahora se tienen que alargar para convertirse en una fibra delgada de ADN. ¿Por qué? Porque posteriormente tendrá que meterse a la interfaz y multiplicar ese material genético para formar cadenas, decimos, dobles de ADN. Entonces la telofase termina cuando decimos va a partirse en dos la célula. Cuando se parte en dos la célula decimos, bueno, se divide el citoplasma de una célula. Y ven, queda dividido el citoplasma de una célula y nosotros a eso le llamamos la citocinesis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra, todo bien. Ok, entonces, una de las tareas que quedó es verificar unas diapositivas que voy a pasar el día de hoy, que es la meiosis. La meiosis decimos que es un proceso de división celular de las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? O también denominadas gaméticas. Decimos el espermatocito y el ovocito. Bien. Entonces, estas células gaméticas, pues salen de una célula madre. Esta célula madre se tiene que pasar, como quien dice, por dos divisiones celulares. La primera que va a atravesar es como si nosotros dijéramos pasa por una mitosis, pero esta mitosis va a entrar en otra misma división. Entonces el ejemplo es que de la interfase nació, se dividió hasta su, decimos, se generó hasta su tamaño habitual aquí en la interfase.
entra entonces en esa primer meiosis 1, así le vamos a denominar. Esta meiosis 1 empieza a homologarse, a emparejarse. Los cromosomas reciben un apareamiento. Apareamiento es que se van a estar combinando las características del papá y de la mamá en esta parte. Y después obtenemos, como es todo resultado de la mitosis, 2 células hijas con cantidades iguales. Hasta aquí, meiosis 1. Después empieza otro tipo de división todavía para generar una división celular con cromosomas más disminuidas. Entra entonces en un crossovering, que ahorita lo vamos a ver, y ese crossovering hace que disminuya la carga genética. Y por lo tanto, nosotros a esto ya le decimos meiosis 2. Ok, la meiosis también es conocida en las células sexuales como la génesis. ¿Qué quiere decir que es la gametogénesis? Pues nosotros le denominamos el proceso por el cual se obtienen espermatocitos o en su defecto ovocitos. Entonces, nosotros podemos tener gametogénesis 1 o gametogénesis 2, ¿ok? A nosotros también le podemos denominar a que la gametogénesis 1, aquí lo voy a poner, gametogénesis 1, o también meiosis 1. En el caso de la decimos en el caso del espermatocito, esta gametogénesis 1 le voy a denominar en el espermatozoide espermatogénesis, ¿sí? Espermatogénesis. En la parte del óvulo le voy a llamar ovogénesis, que no es otra cosa más que darle origen al ovocito o al espermatocito. Y ahora bien, entonces en la meiosis 2 es gametogénesis 2, le voy a llamar a lo del espermatocito esteroidogénesis, que es la maduración, ¿no? Le voy a poner aquí entre paréntesis, maduración del espermatocito. Si un espermatocito no se madura bien, pues la información va a ir incorrecta y de ahí que tengamos entonces síndromes de Downs o síndromes diferentes. En el caso decimos del ovocito, se le va a llamar ovoidogénesis. Que sería entonces la maduración del ovocito. O decimos maduración del ovocito. Ok. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Porque ya nos vamos a ir a las fases. ¿No? Ok, bueno, continúo. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Alguien que me diga, no, maestra, pues va bien. O, maestra, ya me atoré aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, maestra. Todo bien. Gracias, entonces continuamos. Ok, entonces aquí ya encontramos en esta diapositiva
las secuencias que se hacen en la división del núcleo. Entonces, yo les decía que en la primera es la aparición tanto del espermatozoide como del ovocito. De una célula madre se obtienen 2 células hijas. Y en la segunda parte, nosotros decimos, de las 2 células hijas, vamos a obtener, es decir, una célula cada una, vamos a obtener 4 diferentes. Y aquí vemos entonces el resultado. Y van atravesando por diferentes fases. La primera fase sería como un tipo de división mitótica. Y la segunda, decimos ya, nos vamos a meter en la profase, que la profase va a ser totalmente diferente. Y ahorita nos vamos a ir a las partes de la profase. Por eso dice meiosis 1, división reductora del número de cromosomas. Y meiosis 2, división no reductora. Okay, vamos. Ok. Ahí en la parte de la meiosis 1, estamos hablando que pasa enteramente lo mismo de lo que ya veníamos diciendo en parte de la mitosis. La profase, los centriolos se van a cada uno de los, decimos, polos diferentes. En esta fase nosotros decimos que los cromosomas empiezan a alinear y se rompe completamente la membrana nuclear. En la metafase se alinean los cromosomas, decimos salen de los centriolos fibras de proteínas que van a anclarse a los cinetocoros de la cinturita de los cromosomas. Una vez que ya quedan alineados, ya quedan anclados, se produce un efecto como si fuera un mapamundi, como si estuviéramos viendo el globo terráqueo de la Tierra, y a esto se le determina, se llama la formación del uso mitótico. Una vez que ya se formó el uso mitótico, pasamos a la anafase. La anafase consiste en que se van a separar los cromosomas de sus brazos largos, brazos cortos, y entonces ahora ya no puedo decir que son cromosomas, son cromátides. Decimos pedazos a la mitad del cromosoma. Estas cromátides, cuando ya están cortas, se van de los, decimos, diferentes centriolos, polos, porque van a formar los núcleos. Una vez que ya están a cada uno de los lados, decimos, pasamos a la telofase. La telofase hace que estos, decimos, estos cromosomas se alarguen. Decimos, cromátides sean cromosomas alargados para formar hebras. Después se forman los núcleos y al final, decimos, concluye con la citocinesis, se rompe esta célula, decimos, en 2 células hijas. Y bien, entonces hasta ahí es la meiosis 1. Entonces nos vamos a la meiosis 2. En la meiosis 2, una vez que ya se hubo la citocinesis, empieza otra vez otra profase. Pero aquí en la profase, nosotros vamos a decir que van a empezarse a intercambiar material de ADN como un sobrecruzamiento. ¿Sí? Y aquí empezamos a ver en la imagen ese sobrecruzamiento. Aquí lo podemos ver. Y ese sobrecruzamiento entonces van a hacer que se empiecen a formar genes diferentes a los de la madre. Entonces empieza decimos, sobrecruzamiento en la profase 1. Decimos, entonces, una vez que ya pasó por este sobrecruzamiento, nosotros decimos que ahora empieza una parte que le vamos a denominar fase leptoteno. En la fase de leptoteno, los cromosomas se hacen visibles como hebras largas y finas. Entonces, ya se sobrecruzó y ahora lo que hacen es hacerse todavía más largos y finos. En la fase de leptoteno. Después, en la fase de leptoteno sigue cigoteno. Cigoteno, decimos, ahora ya que los cromosomas se habían hecho muy delgados, ahora se hacen homólogos. Homólogos es que ya tienen 2 hebritas y por lo tanto se va a producir una, decimos, sinapsis, que es la sinapsis comunicación. Decimos,
una comunicación que sería el aparamiento longitudinal de las parejas homólogas. ¿Qué quiere decir este aparamiento? Bueno, que primero teníamos dos hebritas así homólogas por la otra, decimos leptoteno. Y que entonces aquí lo que hacen, una vez que ya son muy similares, es que van a hacer, decimos, una sinapsis. Y la sinapsis es formar la parte del centrómero. Decimos una parte longitudinal de los cromosomas. Entonces, en el cigoteno, nosotros decimos que hay la sinapsis, se homologizan, se hacen entonces decimos una pequeña comunicación entre sí. Entonces, ya tenemos profase, que pasa la parte leptoteno, cigoteno, y viene una fase, decimos, que se llama, entonces, paquiteno. El paquiteno, entonces, lo que va a hacer es que la información genética que tenía ahora va a hacerla que sea equivalente en las dos hebritas. Y para hacer esto, entonces va a generar fragmentos del cromosoma en cromátidas. ¿Se acuerdan? Como en la fase de la anafase, se cortan. Estos, decimos, estas pequeñas hebritas empiezan a cortarse y hacen sobrecruzamientos entre sí. O sea que en leptoteno había entonces, decimos, esta combinación y aquí lo vuelve a ver. Pero aquí es un sobrecruzamiento que ya existía. Entonces ahora varios cromosomas se parten y empiezan a intercambiar su material genético, ¿sí? Porque ya se cruzaron dos veces. Ahora empiezan a partir ese cromosoma y a este decimos intercambio de cromátides, de a lo mejor uno que está en el lugar de adelante le cambia a uno que está en el lugar de hasta mero abajo, ¿no? A este intercambio de material genético se le llama crossing over. Entonces, este sobrecruzamiento, también denominado crossing over, hace el paquiteno. Y esto hace que las cargas genéticas de cromosomas todavía se reduzcan más. De ahí el principio de cuenta que en la mitosis nos vamos a tener solamente 23 cromosomas, mientras que en la meiosis 23 cromosomas, mientras que en la mitosis 2 pares de cromosomas de 23, 46. Gracias a el paquiteno, decimos a esta fase. Diploteno. Entonces llevamos leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno. ¿Ok? Leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno. En el diploteno decimos que las cadenas de lo que es el ADN deben de estar en 2. Pues aquí en el diploteno se van a juntar otras 2 y me van a formar tetradas, ¿sí? Se forman otras 2 y me forman tetradas con 4 cromatidas cada una, ¿sí? Entonces quiere decir que si lo vemos de otra forma, estamos viendo más o menos cada una tiene 4, ¿sí? Y en realidad entonces tendríamos para un cromosoma 8. Entonces las cromátidas que son iguales van a repelerse, pero las que son desiguales se van a juntar. Entonces, iguales se van a repeler. Y entonces las que son diferentes se van a unir para estar formando entonces estas estructuras. Y se vuelven a formar los quiasmas o los centrómeros, también son denominados así, en cada una de esos cromosomas, que serían esos quiasmas. Entonces, diploteno, se forman los quiasmas y hay tetradas, ¿no? Se vuelven a combinar. Tetradas y quiasmas en diploteno. Bien. Y aquí lo vemos, ¿no? Homólogos, entonces se separan y entonces se individualizan para convivir.
Entonces, ya teníamos que en la profase había leptoteno, cigoteno, paquiteno. Decíamos esta, ¿cómo se llamaba? Diploteno. Entonces, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno. Y por último, la diacinesis, que entonces la diacinesis es solamente que la parte del cromosoma solamente se contrae para que quede bien compacto, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que una vez que ya pasó por leptoteno, decimos leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno, ahora entra en, decimos, pasa por en la parte, decimos metafase, anafase, telofase, y entra en profase 2. En la profase 2, entonces, decimos los cromosomas se enrollan, se acortan, la membrana nuclear se rompe, se inicia decimos lo que ya conocemos. Por lo tanto, se alinean, anafases se separan, pero en vez de separarse en 2, se están separando en 4. ¿Por qué? Porque va a formar 4 células hijas. Y en la telofase, le decimos los cromosomas ya se desenrollan, se forma la membrana nuclear y se separan. ¿Ok? Entonces, diferencias entre la mitosis y la meiosis. Vamos a ver. Decimos, la mitosis es para las células que nosotros denominamos somáticas, las del cuerpo. Para la meiosis, células germinales, gonadales o sexuales, espermatocito u ovocito. En la mitosis de una célula madre se obtienen 2 células hijas. En la meiosis decimos de una madre 4 hijas. Decimos que el número de cromosomas en la mitosis de las células hijas vamos a hacer que son 23 pares. Y aquí un solo par vamos a encontrar. Decimos que diferencia de las fases. En la fase, decimos premeiótica, se hace por división. Y en una fase premeiótica, ambas divisiones son meióticas. Es decir, que aquí pasamos, decimos por fase de leptoteno, cigoteno, diploteno, perdón, antes de es leptoteno, cigoteno, paquiteno y cigoteno. ¿Sí? No, diaploteno, perdón. Pasamos entonces a que la mitosis, los cromosomas no se aparean, pero acá pasan por doble, decimos apareamiento. Y ese apareamiento hace que se entrecrucen y al final entonces estén todavía, decimos una vez más, combinados, es decir, que se van a cruzar, el crossovering que decíamos. Mientras que acá no hay entrecruzamientos y los centrómeros se dividen en la anafase. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Todavía me falta una diferencia. Decimos, en la mitosis, el proceso parece conservativo, mientras que en la meiosis va a producir una variación. ¿Sí? Puede entonces que, si no está bien formada la primera parte, decimos de la meiosis 1, se produzcan entonces síndromes genéticos, variación. Y acá en la mitosis difícilmente no pasa eso. Decimos entonces que el origen de la célula que nace aquí es diploide y acá está mal la diapositiva, es haploide. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. No. Ok, gracias. Entonces, nosotros esto lo podemos ver en la ovogénesis que les mencionaba como la primera fase, la aparición de ovocitos. Esto sucede en el ovario, ¿sí? Decimos que nacer el número de ovocitos que la mujer va a estar ovulando durante toda su vida. Y nosotros decimos que cuando nacen
esos folículos, esos óvulos, se le llama ovogonias. En el espermatozoide, espermatogonias. En la mujer, ovogonias. Y cada mes, uno de estos, entonces, es el que pasa a una segunda división, ahí mismo en el ovario. En el ovario, entonces, todavía de estar teniendo la generación de ovogonias, empiezan a pasar por esto de la gametogénesis 2, que consiste en el ovocito, que esos 46 cromosomas los tiene todavía que dividir más. Pero al momento de dividirse, se pierden, decimos, 2 células, que en realidad entonces sigue formándose una sola. Entonces, decimos que a tener cuerpos estrogénicos, que es lo que le vemos aquí como corona radiada, esos cuerpos se van haciendo más fuertes, se llenan de progesterona y hasta el final, decimos, cuando ya está preparado, sale en la ovulación hacia fuera del útero, ¿sí? Esto es entonces que suceda los cambios o la menarca o las menstruaciones después de la pubertad. Y solamente entonces, en el caso de la mujer, uno solo es el que sigue con vida, ¿sí? Se pierden entonces 3. Ok, vamos a la siguiente. Y aquí lo vemos, esas mismas etapas, pero las vemos ya directamente en lo que nosotros vemos que es el óvulo. Aquí en el óvulo vemos cómo se forman estos ovocitos, que serían las ovogonias. Van entonces entrando en otra fase de meiosis hasta que decimos esté totalmente maduro el ovocito y se expulse en la, decimos, en la ovulación al día 14º. En el caso de los hombres, decimos que esto se va a formar en los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos entonces son muy, decimos, numerosos. Esos tubos seminíferos tienen 2 tipos de células, Sertoli y también Leydig. Las células de Sertoli van a hacer que existan las células que nosotros llamamos espermatogonias. Aquí vemos un espermatogonio con las células de Sertoli. Estas entonces decimos que hacen que se obtenga la mitosis. Entonces aquí nosotros decimos que sucede la, decimos, germinación de los espermatogonias. Una vez que ya pasa por estas espermatogonias, ahora entonces hay otro tipo de célula que son las células de Leydig, y estas células de Leydig empiezan a hacer generación de la madurez del espermatozoide. Entrarían en la meiosis 2, que decimos leptoteno, cigoteno, pequiteno y diploteno. Entonces empiezan en esas a reducir su carga de cromosomas, y al reducir su carga de cromosomas se obtienen 4 células hijas. Cada una de estas 4 células hijas, decimos, va a definir si en la fecundación va a ser niño o niña. Si es un espermatozoide niña, pues dará, decimos, el efecto de un ser humano, de una mujercita. Si es un varoncito, pues un varoncito. Y esto se le conoce entonces como meiosis 2 o gametogénesis 2 o esteroidogénesis. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. No. Entonces, esto, para que suban su resumen en la parte de resumen que les dejé el enlace en la parte de trabajo de clases. Y pues esto sería todo por el día de hoy, pero ahí les va los avisos. La siguiente semana nosotros tenemos lo que es nuestro examen. ¿Cuándo lo voy a realizar? Yo los veo el próximo martes en clase para que no me vayan a faltar a las 8 de la mañana. El próximo martes les doy un repaso de todo lo que llevamos. El día de hoy les subo el temario y el jueves, que es de la próxima semana, les estaré haciendo el examen por medio de Kahoot, ¿ok? Entonces, o de quiz, no sé por cuál se los vaya a poner. Tal vez por Kahoot, es más fácil. Entonces, para que estén pendientes, y yo, entonces, el día de hoy ustedes ya está ahí preparado el espacio para que me suban su mapa conceptual, su resumen de la clase, y yo les subiría el temario y yo los estaría viendo para el día martes, una alimentación,
el examen. Preguntas hasta... No, maestra, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, dígame. ¿Alguien me llamó por ahí? Sí, en el Classroom tiene un apartado ¿verdad? que dice Ajá. exposición, exposición, ay, espera. Es que hay uno donde dice que subamos todos los cuadros sinópticos, todos los resúmenes, pero Ajá. no lo entendí. A ver, espere. A ver, me voy a meter al Classroom para podérselos, los voy a proyectar, ¿eh? Permítanme, No me acuerdo para... antes de que se me vayan. Voy a proyectar en Classroom. De hecho, ahí en esa actividad un compañero le comentó que si Ajá. íbamos a subir... Que si Le íbamos a subir, puse en la de las diapositivas, le dije, el resumen solamente de las diapositivas va aquí, por ejemplo. Ahí va. Ya la pueden ver todos, la imagen. Sí. En el Sí. Classroom de ustedes. A ustedes les aparece así. Cuarta semana, que es lo que les dejé yo del día martes. Voy a abrirlo, a ver si se puede. Creo que no se puede. Bueno, aquí en cuarta semana yo tengo subir cuestionario de 5 preguntas de las diapositivas y tengo resumen de las diapositivas. Entonces, aquí donde dice resumen de diapositivas, ahí me van a subir el resumen de sus diapositivas. Ya me lo abrí. Entonces, aquí me dice 5 preguntas, pues van a ir en este apartado. Y el resumen de las diapositivas, entonces aquí, en esto que dice, aquí una vez que hayas comprendido analizando las diapositivas, subirás el mapa conceptual, el resumen o la infografía, lo que decidas, aquí lo subes. entonces, ahí Y subimos entonces, sí. los tres resúmenes dijo? los tres resúmenes o mapas No, conceptuales. nada más uno. Ella está hablando Uno. de la Uno clase solo, de el de las bios, creo. Ajá, la clase que puso, La que que no subió. hicimos videollamada, la puso como comentario y subió las diapositivas. Esa bueno, esta actividad se refiere a esas diapositivas. Así es. Ah, Y ok. la del día de hoy, aquí donde dice quinta semana, enlace y apunte. Si ustedes se fijan, cada clase que hemos tenido tiene un enlace. O sea, por ejemplo, aquí en tercera semana tuvimos 2 clases a la semana. Entonces yo puse aquí donde está, se los voy a rayar. Aquí donde está un enlace y otro enlace. Entonces aquí debieron de subir aquí un apunte y aquí otro apunte. Y este es un ejercicio extra. ¿Sí? Entonces, la segunda semana pusimos solamente una clase. Entonces, hubo un espacio efectivo para una sola clase. Voy a tratar de ver si se puede decir. Aquí donde decía captura de pantalla o captura de pantalla o tu apunte. ¿Sí? En la segunda semana era captura o apunte. Ya en la tercera era puro apunte. Apunte entonces en esta y apunte en esta. ¿Ok? Y la de hoy me la van a subir aquí donde dice quinta semana, enlace y apunte. ¿Sí? Aquí lo voy a abrir. Y me dice, da clic en el enlace 8.5 y pon atención, haz tus apuntes y los subes. Entonces aquí va a ser. Voy a poner otro apartado que diga temario y ahí subiré el temario para la siguiente semana, el jueves, hacer el examen. ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? No, Ok, maestra. entonces para no robarles más de su tiempo, que pasen un buen día, vayan estudiando sus apuntes y yo los veo el próximo martes a las 8. ¿Ok? Que tengan Ok. bonito día. Gracias, maestra. Gracias. Igualmente. Gracias.